Apreciados oyentes, estimados maestros y maestras, líderes escolares, les presento la palabra de Dios para nosotros. Los estudiantes tienen necesidad. Una maestra fue a visitar a una familia, específicamente a consolar a 3 hermanitos que recientemente habían perdido a su mamá por una penosa enfermedad. Luego de los saludos, pudo quedarse con ellos a solas. Ella los abrazó y lloró con ellos. Pero momentos después, los tíos le expresaron su desacuerdo con tal acción. Le dijeron que los niños no necesitaban de eso y la invitaron a dejar la casa. La maestra, con tristeza y confundida, salió de aquella casa. Sentía que había fracasado. Le resonaban las palabras de los tíos. ¿Qué hubiera hecho usted? O mejor, ¿qué hubiera hecho Jesús con esos niños? Nosotros muchas veces no sabemos qué hacer o qué decir en ciertas circunstancias y hasta sentimos culpa por no tener respuestas para circunstancias difíciles. A veces se nos ocurren palabras elocuentes, explicaciones muy elaboradas, pero que en realidad distorsionan el concepto de Dios que tienen los alumnos. Nuestros pequeños, nuestros adolescentes, necesitan de una fe sencilla y natural de su maestro o de su maestra, que les transmita amor a Dios y amor a los niños. La maestra de nuestra historia estaba reflejando el amor de Dios a esos pequeños que pasaban por un gran dolor. Ella estaba reflejando la misma actitud del Señor Jesús cuando Él lloró por la muerte de su amigo Lázaro y por el dolor de sus familiares. Era una auténtica muestra del amor de Dios, del abrazo de Dios y del consuelo de Dios para esos pequeños. El atender la necesidad espiritual de los niños es una de las tareas de la formación espiritual que debemos brindar a los estudiantes en nuestras escuelas. Claro, debería ser el hogar la fuente de esa formación, pero cada vez se ha ido relegando a la labor docente. De allí que pensemos que el nivel de influencia que ejercerá un maestro depende de 2 cosas: de la relación afectiva que tenemos con ellos y de su comprensión de las maneras que empleará para guiar a los niños a una relación con su Creador. Es por ello que en estos días de preparación, para iniciar el nuevo año escolar, debemos tomar tiempo para prepararnos también en cómo guiar a nuestros alumnos en estos 3 aspectos básicos de su formación espiritual. Primero, los niños tienen necesidad de una relación con Cristo. Para ellos debemos leer con nuestros alumnos, por ejemplo, el pasaje de Juan 3:16. Le explicaremos que Dios nos amó y nos ama y desea que seamos parte de su familia. Pero también debemos explicarles que el pecado nos separa de Dios. También a continuación debemos explicar que Jesús nos libró del pecado con su muerte en la cruz y que si reconocemos a Él como Salvador, Él nos limpiará de todo pecado y llegaremos a ser hijos de Dios. Es importante que como maestros sepamos qué significa tener una relación personal con Dios para que nuestro ejemplo apoye las explicaciones que demos. Segundo, los niños tienen necesidad de arrepentimiento y perdón de Dios. Cuando los niños reconocen su participación en un problema, el maestro tiene la oportunidad de hablarle del arrepentimiento y preguntarle si desea reconocer y confesar su falta, pidiendo perdón a Dios y a sus semejantes. Cuidado, no caigamos en el mito de que los niños son buenos y no tienen culpa. Cuando un alumno reconoce su responsabilidad por su desobediencia o por sentimientos de odio o desdén, el perdón del Señor es su mayor consuelo. La enseñanza sobre la importancia del perdón es un tema fundamental para perdonar a padres, hermanos, compañeros, maestros. Los niños aprenderán que el perdón de Dios sana sus heridas. Y tercero, los niños tienen necesidad de saber quién es Dios. Debemos tener en cuenta que su percepción de Dios cuando vienen a nosotros está directamente relacionada con su propio papá y de cómo se relaciona con Él.
Si la relación con papá es distante, es conflictiva, es superficial, su percepción de Dios será así. El programa de educación cristiana en la escuela refleja la imagen de Dios. Si los maestros son tardones, no cumplen las clases, no dicen la verdad, no aplican justicia, ellos pensarán, no es interesante escuchar de Dios y menos conocerlo. Pero si estas y todas las clases, ellos viven y experimentan lo que dijo Jesús, donde hay maestros y maestras que oran e interceden por sus alumnos, donde son escuchados, pero también son confrontados con verdades y principios de la Biblia, entonces el Espíritu Santo producirá fe en ellos y apreciarán al Dios vivo y verdadero. Espero que estos consejos básicos nos ayuden a atender las necesidades de Dios de nuestros estudiantes. Bendiciones en este tiempo de preparación, amados hermanos.